No hay duda que la gente tiene enormes necesidades después de meses de confinamiento y de un aumento de la cesantía espectacular. Es posible que dentro de poco haya cerca de 2,5 millones de cesantes en Chile. También es verdad que es totalmente legítimo cambiar el sistema previsional por uno mejor o incluso por uno más malo. No va a ser la primera vez que la gente mayoritariamente acierta o se equivoca. Pero dicho eso, lo que ha ocurrido en los últimos días tiene enormes significados políticos. No es necesario que el gobierno fuera derrotado en la Cámara de Diputados para comprobar que está terminado. Es un gobierno que terminó. Su gestión, que venía tras tabillones, terminó el 18 de octubre pasado. Lo de ahora era una prueba innecesaria. Esta semana vimos en forma patética a un presidente sentado en una enorme mesa, que es la mesa de comedor del Palacio de la Moneda, sentado solo, intentando convencer a través de Zoom a parlamentarios oficialistas para que votaran en contra del proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales, para que los retiraran desde la AFP. No solo eso fue una imagen triste, también el hecho de que fuera la gente de comunicaciones de la Moneda la que distribuyera la fotografía, demostrando cuán perdidos están. No deja de producir cierta conmiseración el presidente. Agotado, recordemos que no para desde el 18 de octubre pasado, estresado, abandonado, tratando de sostener una estantería que pareciera que lo va a aplastar, con cambios de gabinete que se han manifestado como un gran fracaso. Un gobierno que despreció las comunicaciones y que ni siquiera algún acierto ha sabido explicar. Todo esto es notable. En medio de la desesperación, el presidente dijo que Chile Vamos no da para más. Y tiene razón. Renovación Nacional totalmente dividido, con un presidente como Mario Desbordes que dejó chico a Carlos Larraín. Y le aseguro que eso no es tarea fácil. Con 10 diputados que armaron bancada aparte porque entre ellos no se toleran. Con el diputado Chalper acusando al diputado Celi de ser un delincuente. Y la UDI pasando a 5 diputados al Tribunal Supremo. Lo cierto es que de 13 diputados del oficialismo que votaron a favor del proyecto de la oposición, necesitaban solo 3 votos, poquito, pero el presidente no obtuvo ni siquiera eso tan pequeño. En un régimen presidencialista como el chileno, donde el presidente tiene tan amplias facultades, la pérdida de poder, el poder de facto, es mucho más evidente. El presidente ha tenido en los últimos días una brutal pérdida de apoyo ciudadano y el proyecto de retiro del 10% de los fondos previsionales tiene un apoyo de más del 80%. Por eso el asunto es tan fatal para el gobierno. Tanto que ni siquiera se sabe si el presidente ejercerá el derecho a veto o si recurrirá, al Tribunal Constitucional. Esta es la prueba que los poderes legales están intactos, pero los poderes políticos, se le han escapado como agua entre los dedos. Esto es tan evidente que un personaje sinuoso, escurridizo, frío como un pez, pragmático hasta el infinito, calculador hasta el cansancio, en la mañana en que se debía votar por el proyecto de retiro, dijo que la alternativa propuesta por el presidente era mala y apoyó así a la oposición. Ese personaje es Joaquín Lavín. Tiene que estar muy malherido el presidente para que Lavín, en un gesto inusual, se le tire a la yugular para matarlo. Y Lavín es el único presidenciable en el oficialismo, por lo que cual niño bonito lo tienen que cuidar. Resultado, vale más que el presidente Lavín hoy día. Cometeríamos un error de proporciones si lo que se discute es solo el retiro del 10% de los fondos previsionales para dar recursos a personas necesitadas. Es claro que amplios sectores de la oposición usan esta necesidad, que es real, para cambiar el sistema previsional, para intentarlo. Y el gobierno no tiene fuerza para separar las cosas. Por eso
se invoca el derecho de propiedad para sacar el 10% de las cuentas individuales. El dinero es suyo, usted lo puede sacar. Pero ese derecho, entre quienes lo invocan, la oposición, se extingue al momento de devolverlo. Porque no se van a devolver, sino que van a ir a una cuenta administrada por el Estado. Hace unos cuantos días se llegó a un acuerdo político y social entre el gobierno y la oposición sobre ayuda económica ante la pandemia. El costo era de $12.000 millones adicionales a lo que ya se había ofrecido. ¿Por qué este acuerdo saltó por los aires? Ese acuerdo que hace pocos días había sido firmado, porque lo que se pretende es, reitero, cambiar el sistema previsional y no solo el 10%. Lo que sorprende es que numerosos técnicos de ambos sectores que participaron en este acuerdo ahora simplemente callan o en su mayoría hablan tímidamente. La verdad es que a ellos los usaron. Esto es bien vergonzoso, para ellos naturalmente. Recurrieron a ellos para después desecharlos. Recordemos que bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet hubo un informe sobre la previsión chilena realizado por la Comisión Marcel. Y bajo el segundo gobierno de Bachelet, la Comisión Bravo entregó otro informe, el que fue elaborado también por expertos, incluso extranjeros, con una hipocresía intelectual notable. Los que apoyaron a esos gobiernos, estos informes ya no les importan. No recuerdo una derrota tan definitiva de técnicos y economistas como la de ahora. La noche y madrugada previa a la votación hubo además numerosos saqueos, asaltos, ataques a cuarteles policiales. En medio de estado de catástrofe, en medio de cuarentena y toque de queda, resulta obvio que hay que separar la protesta legítima, los caceroleos, de actos delictuales. Pero una vez más, la oposición mantuvo un brutal silencio sobre estos hechos delictivos. Lo que pasa es que simplemente no hay normas, ya que habrá que ver si cuando se discuta y vote algo muy trascendente del nuevo texto constitucional va a pasar lo mismo, amenazas desde la calle, porque en tal caso los que no quieren cambiar la Constitución ya ahora están diciendo que podría haber falta de legitimidad. Es verdad que, creo, ya no tenemos Constitución. De hecho, proyectos claramente inconstitucionales fueron aprobados por el Congreso y en algunos casos ni siquiera el gobierno se está atreviendo a recurrir al Tribunal Constitucional. Es verdad también que este tribunal carece de legitimidad ante el coteo asqueroso que los políticos hicieron de él, incluyendo también a Sebastián Piñera, que ahora entonces Piñera no reclame. Pero el hecho que el proyecto de retiro de fondos sea una reforma constitucional para saltarse la iniciativa exclusiva de ley que tiene el presidente sobre normas, ya sea previsionales como también tributarias, y que esta sea además una modificación de normas transitorias constitucionales para saltarse un quórum más exigente, no solo refuerza el hecho de que la Constitución ya no existe, sino que es una especie de maniquí sin vida, sino que también hace recordar los llamados resquicios legales. Recordemos que Salvador Allende empleó un decreto ley promulgado por una dictadura que duró 90 días en el año 1932, la de Carlos Dávila, para nacionalizar empresas. Ante la grave crisis económica del año 1932, se decía que si una industria paralizaba por razones financieras, el Estado se hacía cargo de ella para que siguiera funcionando la economía. Bajo Allende, trabajadores que se tomaban una industria y la paralizaban ahora por la fuerza, creaban de facto la causal para la expropiación de esa empresa. Ya no era una razón financiera, sino la toma y la imposición. Era un resquicio que incluso fue defendido por un jurista notable, como Eduardo Noboa Monreal. Ahora, muchos de los diputados que con razón alegan en contra de la letra chica en servicios, en empresas grandes o en las medidas anunciadas incluso por Sebastián Piñera, tienen su propia letra chica al violar la Constitución. Cuando la letra chica es institucional, se llama resquicio legal. Ahora hay abogados que ni le llegan ni a los talones a Noboa Monreal
que defienden el procedimiento que se está empleando. Lo notable es que los que estuvieron en la época antigua en contra de esos resquicios, los demócratas cristianos, ahora están a favor. Aunque habrá que convenir que fue la DC la que comenzó antaño con esas prácticas. Cuando se dieron cuenta ya era tarde. No les vaya a ocurrir de nuevo. ¿Por qué sucede al final todo esto? Volvamos al comienzo de esta columna. Porque el presidente no tiene poder, porque los partidos de gobierno están en el sálvese quien pueda, porque la gente quiere cambiar el sistema previsional. De eso no cabe la menor duda. Y aunque haya mucha confusión dando vuelta y mentiras también, o medias verdades, o verdades que se hunden en medio de las falsedades, la gente quiere cambiar el sistema. Pero lo más importante es que todo esto es posible porque la oposición ha decidido aprovechar esta coyuntura, las necesidades de la gente, para cambiar el sistema previsional. Por eso, aunque lo ofrecido por el presidente pueda ser insuficiente, no habrá ofrecimiento alguno que sirva, porque el objetivo es guillotinar, matar las AFP y establecer otro sistema manejado por el Estado en que la administración de los fondos la tenga la política, donde ahí va a tener una voz cantante. La ofensiva es tan grande en estos momentos, hay conversaciones de todo tipo, se lo indico, incluyendo conversaciones con no deliberantes ante un gobierno al que le está costando mantenerse en pie. Es posible que la ofensiva opositora no solo arrase con las AFP, sino que vaya mucho más allá, pandemia mediante.